Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una nueva teleclase. En este caso vamos a hablar de Derecho Privado 3. En el subeje temático 3, vicisitudes, vamos a abordar el contenido en cuanto a suspensión, tutela preventiva, obligaciones de saneamiento, responsabilidad por el mismo, también responsabilidad por evicción, daños y vamos a finalizarlo por evicción por vicios ocultos en cuanto también que vamos a ver el régimen legal y la caducidad, ¿no? Bien, en cuanto a la suspensión de cumplimiento, vamos a hablar del artículo 1031, es decir, vamos a hablar de contratos bilaterales. ¿Por qué? Bien, cuando en sí las partes, ¿no? Hablamos de un contrato bilateral, de manera simultánea deben cumplir sus obligaciones. Ahora bien, ¿qué sucede, ¿no? En los casos en los que una de ellas pueda suspender el cumplimiento de la prestación? Bien, ¿puede hacerlo? Esa debería ser la pregunta. Sí, puede hacerlo hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Por eso yo siempre digo que el secreto no está en incumplir las obligaciones, sino no ser el primero que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando uno las incumple, el otro puede hacer lo mismo, escudado, por así decirlo, en que el otro no cumplió primero y no va a tener una sanción el segundo. Entonces, básicamente la suspensión de cumplimiento va a consistir en, de manera total o parcial, en una negativa respecto a, valga la redundancia, negarse a cumplir la obligación reclamada, ¿no? En este caso. Por eso en sí es una consecuencia, algunos dicen una de las más importantes, yo creo la más importante en cuanto al carácter sinalagmático que va a tener el contrato, ¿no? Por eso en sí se funda en que cada parte puede rechazar el cumplimiento de la obligación que va a estar, por supuesto, impuesta en cuanto a la fuerza de obligatoriedad a su cargo, mientras que la otra parte no cumple. Ahora bien, hay excepciones también de incumplimiento contractual, ¿no? Que son dos. Primero, tenemos que ver que estas excepciones en sí no están reguladas de manera expresa, pero sí en cuanto a los usos y costumbres que lo han asentado mediante jurisprudencia, ¿no? Es decir, la exceptio nota diplendi contractus, que es la excepción de incumplimiento contractual, y la exceptio non rite adiplendi contractus, que es la excepción de cumplimiento defectuoso. No se asusten, no es necesario que lo sepan en latín, pero bueno, después de repetirlo unos cuantos años, uno ya se lo acuerda. Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos? Bueno, esto va a poder ser alegado cuando ocurran 4 tipos de situaciones. Primero y principal, como bien nombramos, ¿no? La existencia de obligaciones recíprocas. Por otro lado, el incumplimiento de una obligación principal, así como también se exige, por supuesto, el principio de buena fe y el cumplimiento voluntario y, el más importante, simultáneo. Porque si no existiría esta simultaneidad de cumplimiento, no podría uno excusarse para no cumplir en que el otro lo hizo primero. Por eso hablamos de que existen obligaciones de carácter recíproco en cuanto a que, por ejemplo, el acreedor y el deudor tienen que estar en una pluralidad de vínculos. Uno tiene la obligación de cobrar y el otro de pagar, para que ustedes lo entiendan de manera más simple, ¿no? Porque si no, si esto no sucedería, si uno quisiese cobrar y el otro no pagaría, hablaríamos de una, o mejor dicho, de un incumplimiento de una obligación principal en este caso, ¿no? Es decir, de una obligación de carácter contractual y esencial. Por eso también tenemos obligaciones de cumplimiento que son de carácter simultáneo y voluntario, ¿no? Por eso es que el acreedor, ¿no? Y el deudor, de manera simultánea, como venimos hablando, tienen que cumplir con sus obligaciones, porque no va a existir un plazo a favor de quien reclame el incumplimiento en este caso. Por eso es que finaliza, no por nada, esto está puesto en este orden, ¿con qué? Con la exigencia del principio de buena fe, que es cuando
por ejemplo, el acreedor no cumple con la obligación que debería ejecutar, tiene un carácter accesorio, incluso cuando se refiere a una obligación esencial. Por otro lado, esto tiene consecuencias no cumplir, ¿no? Es decir, que eximiría al deudor de cumplir con su obligación. Ahora bien, si esta acción procede, se va a desestimar la demanda y además, como consecuencia ulterior, faculta a quien fue demandado para también poder rescindir el contrato dato no menor, ¿no? Y aquí una de las más, si no la más importante, que es la excepción de cumplimiento defectuoso. ¿Cuándo se puede alegar esta excepción de cumplimiento defectuoso? Bien, puede ser alegada cuando el acreedor cumple con su obligación de manera parcial o defectuosa. Ahora bien, ¿por qué? Ustedes deberían preguntarse, esta medida se suscita. Bien, porque esto permitiría, de poder proceder la medida, al demandado para que éste pueda rehusarse a cumplir su obligación hasta que el cumplimiento defectuoso de la otra parte sea rectificado. Esto sucede mucho, para que ustedes tengan una idea, en los contratos de alquiler, ¿no? En los que, por ejemplo, nosotros alquilamos un departamento y después de un mes, por ejemplo, ¿no? Se origina una mancha de humedad en la pared producto de, por ejemplo, la rotura de un caño. Entonces eso es algo que le corresponde al dueño, por lo pronto para el ejemplo, después de un mes de haber alquilado, al dueño del departamento arreglarlo. Y el dueño del departamento no lo arregla, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, llegado al extremo, no me arreglas la pared, yo la tengo con humedad, no te pago el alquiler. Yo como inquilino tengo la obligación de pagar el alquiler, pero no lo hago porque en primer lugar la otra parte, el dueño del departamento, no cumplió con su obligación. Es decir, aquí estaríamos, por supuesto, con algunos condimentos más como vicios ocultos y demás, ¿no? Pero bueno, para el ejemplo práctico lo vamos a dejar afuera. Por eso estamos hablando de las consecuencias del cumplimiento defectuoso. ¿Por qué? Porque obligaría al acreedor, bueno, para el caso que yo le acabo de dar, se los puse más fácil al dueño del departamento, a reparar lo defectuoso, la cosa, en este caso el departamento, mediante, ¿no? O bueno, puede reparar el departamento o también podría hacer una reparación in natura o reduciendo el precio. También nos vamos a encontrar con la situación, que es muy común en la práctica, en la que por ahí el dueño del departamento no lo arregla, nos dice, bueno, arreglalo vos y yo te lo descuento del alquiler, ¿no? Eso es muy común. No es muy ético, pero bueno, es muy común y pasa, ¿no? Por eso esta excepción en realidad produciría ¿qué cosa? Una desestimación de carácter parcial de la demanda. Esto nos va a llevar a qué cosa? Al efecto del contrato, porque aquí estamos hablando diversidad, ¿no? De diversas, mejor dicho, cuestiones que desembocan en efectos que van a tener los determinados tipos de contrato. Ahora bien, ¿qué son los efectos de los contratos? Son aquellas consecuencias jurídicas que un contrato produce, ya sea de manera positiva o negativa. Digo positiva o negativa, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de consecuencias que se suscitan por inconvenientes, ¿no? Contractuales entre las partes, por supuesto. Por eso, en sí, estos efectos, ¿en qué consisten? En regular, en modificar, transferir, crear, extinguir, ya ven, consecuencias positivas o negativas, relaciones jurídico-patrimoniales. Pero esto es en base a lo que es el contrato en sí, los efectos, pero también va a tener efectos en relación a los sujetos, es decir, en relación a las partes que convocan, que a mí en contratos no, para que ustedes por lo menos que son principiantes lo entiendan, yo suelo usar, ¿no?, la palabra polos. ¿Por qué polos y no partes? Porque a veces alguien que no está acostumbrado por parte entiende a una sola persona, ¿no?, de cada lado del mostrador, como para que ustedes lo entiendan. Pero en los casos, por ejemplo, si estuviésemos ante un litisconsorcio,
habría más de una persona física, ¿no?, de cada uno, y no por eso dejaría de llamarse una parte, que podría estar compuesta de 7, 10, 15, 50 personas. Por eso hablo de los polos de la relación jurídica, por lo menos hasta que usted se acostumbre con la terminología, ¿no? También, por supuesto, podría llegar a tener efectos con relación a los sucesores de las partes y a terceros. Ahora bien, vamos a empezar por el más fácil, los efectos con relación a las partes del contrato. Son los efectos en cuanto a los otorgantes del acto, que son los titulares, van a poseer, por supuesto, un interés jurídico que va a hacer que este se cumpla, ¿no? Porque de esto depende que el contrato salga bien. Pero ¿qué pasa? El nuevo Código Civil y Comercial aclara en sí qué se considera parte del contrato. Entonces, ¿qué vamos a considerar, o quiénes van a ser considerados, mejor dicho, partes del contrato, ¿no? Quien, por supuesto, pueda otorgar a nombre propio, aunque lo haga en nombre de algún interés ajeno, podría ser un representante, ¿no? Como por ejemplo, en caso del mandato, en este caso sin representación. Digo representante para que ustedes no se confundan, porque yo me refiero al instituto, no a la figura. Es decir, el instituto de la representación que se compone de muchas figuras jurídicas que lo que hacen en sí es representar a la persona bajo un término legal y por supuesto determinadas eh, eh, necesidades, podría decirse, que la persona no tenga. También podría ser quien sea representado por un otorgante que actúa en su nombre e interés, otra de las figuras del Instituto de la Representación, o quien manifieste algún tipo de voluntad contractual, incluso aunque esta voluntad contractual sea transmitida por un corredor o gente sin representación, ¿no? Como por ejemplo sería el titular de un interés que se transmitiría valiéndose de una persona, de una interpósita persona, perdón, un tercero, para la redundancia, para que ustedes lo entiendan más fácil. Aquí pasamos al efecto relativo de los contratos. Básicamente, esto sería el efecto relativo del artículo 1021, ¿no? ¿Por qué? Porque solo nos va a decir este artículo que va a tener efecto entre las partes contratantes, pero no lo va a tener respecto a terceros, salvo en los determinados casos que la ley prevé. Por eso aquí hablamos por qué nos va a decir esto el artículo 1021 y de esta forma, que es lo que nos interesa. Por lo pronto, porque se escuda, ¿no?, en la autonomía de la voluntad, ¿no?, en la cual las partes son libres, dentro del marco de la ley, por supuesto, ¿no?, en cuanto a armar, para que ustedes lo entiendan, el contrato, ¿no?, o contratar en sí con quienes deseen. ¿Para qué? Para que así se puedan llevar relaciones fructíferas entre las partes. Y en base a esto, ya que la ley nos da la autonomía de poder contratar con quienes queramos, por otro lado nos pone la fuerza de obligatoriedad del contrato. Es decir, se supone que si vos contratás con quien querés bajo los términos, por supuesto dentro de la ley que vos querés, te vas a tener que obligar a cumplir esos términos, porque en sí no serían nada más ni nada menos que los términos que vos mismo acordaste, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir la fuerza de obligatoriedad del contrato, que a su vez trae diversos condimentos, como por ejemplo el efecto vinculante, entre otras cuestiones, ¿no? Este efecto vinculante es el 959. Por otro lado tenemos la libertad de contratación, que no son más que lo que les acabo de explicar recién. Y por último el orden público, ¿no? ¿Qué nos va a decir el orden público? Esta es la parte que yo les digo dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque hay las convenciones entre particulares. ¿Qué quiere decir las convenciones entre particulares? Quiere decir los acuerdos entre partes. En sí no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Es decir, que las partes, si bien tienen libertad de contratación, por ejemplo, no pueden contratar servicios que sean de carácter ilegal, ¿no? Como por ejemplo un sicario, si lo hubiese.
Y por tal, he aquí el fundamento que se los acabo de explicar muy por arriba, la fuerza de obligatoriedad del contrato. ¿Por qué? Porque lo convenido, volvemos a repetir, tiene que ser cumplido de manera obligatoria. ¿Y esto por qué es así? Porque va a estar limitado en razón del orden público, la moral y las buenas costumbres. Por eso es que las partes no pueden traer al contrato cláusulas que vayan en contra de la moral, el orden público, las buenas costumbres, y falta una, que es que no cause lesividad en derechos de terceros. Ahora bien, esto por un lado va a determinar que el Estado pueda regular ciertos contratos para proteger el interés público de carácter colectivo, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Bien, ¿cómo lo va a hacer el Estado? No, cómo se hace en sí la doctrina, mediante la aplicación de nuevas teorías, como sería, por ejemplo, el abuso del derecho o el abuso de la posición dominante, en este caso, que eso a ver, es simple y a su vez complejo para el que no está en el tema de explicarlo. El abuso de posición dominante se suele dar muy claramente en los inversionistas de bolsa, ¿no? Más que nada en los traders, que son los que, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver en películas americanas, ¿no? Los inversores que juegan con las acciones en el mercado. El abuso, ¿no?, de posición dominante quiere decir que una empresa tiene una posición dominante en la bolsa y es por eso que marca el ritmo y el precio de las acciones para un determinado segmento, no sé, entiéndase petróleo, rubro alimenticio, etcétera. Por eso es que una cosa es la posición dominante y otra cosa es el abuso de la posición dominante, que ya derivaría en otro tipo de delitos, porque esto es un delito, claramente. Pero bueno, esto se podría explicar de la manera más clara, que ya entraríamos en lo que es monopolio, ¿no? Monopolio del oferente, que es quien ofrece. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, más que nada como para que ustedes tengan un ejemplo claro. Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá y vamos a continuar, así ya podemos empezar y terminar en la siguiente clase, porque ya vienen temas un poco más complejos que conviene empezarlos y terminarlos. Bien, me despido en esta clase y nos vemos en la siguiente.